Saludos mi gente de nuestro canal de YouTube. En el día de hoy vamos a realizar una entrevista exclusiva para nuestro canal Detrás de Cámara con Rigoberto Smith. Hoy contamos con la presencia del periodista, comunicador internacional, Luciano Vázquez. Luciano, bienvenido a Detrás de Cámara con Rigoberto Smith. Gracias, Rigoberto, y estamos a la disposición de que los amigos que te siguen a través de este importante canal de YouTube pues tengan las respuestas partiendo de esas preguntas que tú vas a hacer. Excelente, hermano. Hermano Luciano, mucha gente conoce a Luciano Vázquez, comunicador, el hombre que siempre tenía la verdad en la mano, pero pocas personas conocen el origen de Luciano Vázquez, de dónde viene, de qué lugar de Puerto Plata es oriundo Luciano Vázquez. Cuéntanos. Yo soy un joven que nací en La Ceiba, lo que hoy es un paraje, La Ceiba de la isla de Maimón o de la bahía de Maimón, Puerto Plata. Cuando yo nací me dice mi adorada madre, ya fallecida, de que fue un sábado a las 9 de la mañana y ese día entonces se dio un fenómeno que es natural, pero que para la época llamó mucho la atención, y era que el sol estaba coronado, tenía la sombra de la corona. Y entonces hubo un señor que dijo, este muchacho va a ser grande, nació con las coronas en la cabeza. Por lo consiguiente, en esa época los burros se confundían con el lodo se tragaba a los burros, un campo muy atrasado, por cierto, de acá de la provincia de Puerto Plata, el municipio de San Felipe de Puerto Plata, hoy distrito de Maimón, paraje La Ceiba. Bien, hermano. Una pregunta, Luciano. Tus estudios, tú los realizaste allá en Maimón, en La Ceiba. Claro. En principio, los estudios primarios, primero y segundo, pero entonces se decidió de que nosotros no podíamos formarnos en el campo. Y decidieron entonces, mi mamá decidió trasladarse a Puerto Plata, en la antigua Vía Feria, al lado de la Escuela Brugal, como le llamaban, que ahora es la misma que está en el Barrio Nuevo, esa que está ahí, pero estaba en la antigua Vía Feria, y ahí entonces hice mis estudios hasta cuarto. De ahí entonces comienzo en la Escuela Antera Mota y la termino en la Virginia Elena Ortega, porque ya me trasladé desde el lugar donde vivía, porque mi papá me asume ya y me formé en la restauración, en los momentos calientes, de la época caliente, donde había diversos negocios de prostitución, pero mi papá tenía un almacén. ¿Qué edad tú vienes del campo a la ciudad, como dicen? Bueno, yo recuerdo que era como a los 6 años, Ahora, yo nunca me divorcié de mi campo, porque recuérdate que en esa época daban 3 meses de vacaciones. Entonces yo tenía que ir al campo en la época de vacaciones y viví una vida muy hermosa entre la ciudad y el campo, entre lodos y los ríos, agarrando jaivas, camarones en el río, bregando con las vacas, con los cerdos, con los pavos reales, que había mucha, la gallina. O sea, mis recuerdos son hermosos y mi infancia también un crecimiento hermoso entre la ciudad y el campo. ¿En qué tú te desenvolvías antes de ser comunicador? En principio, nosotros a la edad de 13, 14 años abrazamos el ideal de la libertad y de la democracia. Cuando éramos estudiantes que pasamos al plan Reforma, fuimos de los que inauguramos la Reforma, entonces ahí abracé el movimiento revolucionario estudiantil a través de lo que era la UER y después la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios UNER, apéndice de lo que era Línea Roja del 14 de junio, fuimos fundador de la Unión Patriótica y del Partido de los Trabajadores Dominicanos. A esa edad muy temprana ganamos las elecciones varias veces y fuimos el presidente de la FENE, Federación Nacional de Estudiantes Secundarios FENES, representando a los estudiantes. Me desenvolví en toda esa época en lo que fue el movimiento estudiantil y las fuerzas revolucionarias, en las protestas en las calles, y entonces después fui el más joven de la central general, de la dirección central de la CGT cuando Julio de Peña Valdés. ¿Tú podrías mencionarme 5 personas que tú recuerdes de ese entonces que estuvieron ahí cerca de ti siguiendo los mismos lineamientos? Bueno,
De mi época está Luis José, esposo hoy de Gladys, una destacada maestra. Está Joselito, que es chef de cocina. Está esta muchacha que es del Partido de la Liberación Dominicana, que fue regidora, oh Dios mío, Evelyn de la Cruz, Ana Infantes, bueno, un conjunto de que si comienzo a enumerar, Babi, que era dirigente de la UNER en ese entonces, Eddie Alberto Martínez Babi, que hoy es de Alianza País. Eso fue el grupo de estudiantes. Ahora, el grupo con la que me relacioné políticamente, el doctor Payero Brizo, el doctor Gabriel Inver, Linda Pellegrín, Camarena, Silvia Seno Jerez, ya fallecido, que le decían Miguelito, que era el comando que teníamos del partido ahí en el ensanche Dubón. Esos grupos estudiantiles que existían antes, ¿qué diferencia hay entre los grupos que hay ahora y eso de ese entonces, de tu época? Del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra porque en esa época había una visión revolucionaria, un sentimiento por la lucha colectivas de los estudiantes y del pueblo. Nosotros nos identificábamos con el bienestar de los estudiantes, pero también en la solidaridad con el bienestar de los trabajadores y los campesinos. Y entonces luchábamos por más pupitres, más escuelas, más aulas. En esa época se hacía hasta una protesta porque no había hasta portiza, y libramos también una lucha por el Liceo José Dubón, que en ese entonces le hacía un pozo séptico y era muy diferente. Ahí fue cuando se dan incluso los inicios de que las escuelas hacían los murales, y entonces los viernes y los sábados nosotros teníamos que estar en las escuelas haciendo los murales para que el lunes los estudiantes supieran cuál es la realidad de las escuelas, de tu pueblo y del país, desde el punto de vista estudiantil y desde el punto de vista político. Ahora no, respetando, claro está, la generación, porque esta generación no sabe lo que es luchar por la democracia. Encontraron la democracia, encontraron todo, y es una generación más fácil que lo que se involucra son en ir a estudiar, se debían muchas cosas, tienen todo en sus manos y se enfocan en lo que son los estudios, pero nosotros teníamos que mezclar la lucha revolucionaria reivindicativa. Aspirábamos y aspiramos todavía a la transformación de la sociedad. Para esa época entendíamos que había que hacer la revolución y que había que hacer cambios necesarios e importantes en el país. Luciano, una pregunta. ¿La familia qué rol juega en tu vida? Es fundamental. La familia para mí es el centro. Déjame decirte que yo soy de esos niños que fui muy mimado por mi abuela y muy mimado por mis dos abuelas. El niño preferido de mi mamá y de mi papá. Entonces aprendí con ellos lo que era el amor, el cariño. Crecí bajo el amor de mis tíos y tías. Crecí viendo a mi mamá amando a su madre. En un momento de enfermedad también por igual cuidándola y solidaria con sus hermanas. Y también crecí con un padre que sus hermanos, cuando se enfermaban, uno de ellos era lo que tomaban las decisiones. Mi familia es muy solidaria hacia lo interno. Entonces tuve un crecimiento bonito, precioso, y la misma familia me enseñó a ser solidario, cosas que ahora traspolo hacia lo que son mis hijos. Para mí mis hijos es mi vida. Y cada paso, cada acción que yo doy, primero, después de pensar en Dios, pienso en mis hijos para que mañana no me lo señalen. ¿Cuántos hijos tú tienes? 11 hijos. ¿11 hijos? 11 hijos. ¿Todos con la misma madre? No. ¿Cuántas esposas tú has tenido? Casado he estado 4 veces. Y con las diferentes novias, pues entonces tuve hijos. Por ejemplo, yo tengo 2 con una, 2 con otra, y una y una y una. La juventud misma, el liderazgo en esa época, cuando yo era flaco, cuando tenía un afro, no existían las redes, no existía la comunicación, no había canales de televisión locales. Entonces yo era una persona que aprendí a utilizar el verbo, a hacer los discursos en las aulas, a ser representante de los estudiantes en el gobierno estudiantil con los maestros, y eso en cierta forma llamaba la atención a las mujeres, y yo que no tenía esa madurez, pues siempre fui una persona muy dada a que las mujeres, y lo voy a decir con toda honestidad, pues se enamoraran casi de mí, y yo
¿qué tenía que hacer? Aceptar esas provocaciones. Yo tenía una pregunta ahí que te la quería realizar. Puede hacerla. Sí. Era que siempre yo escucho que Luciano Vázquez es un hombre mujeriego, un hombre que cuando se propone conquistar una dama, no hay límites. ¿Qué tú nos puedes decir acerca de eso? ¿Qué hay de realidad en eso? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Lo que pasa es que mi abuelo tuvo 105 hijos. Yo tengo 47 tíos vivos. Mi tío tuvo 30 hijos. El otro tío mío tuvo 22. Mi papá tuvo 16 hijos. Entonces yo me formé en una familia que no es pobre, una familia rica, una familia de tierras, terratenientes y ganaderos. Y entonces tú sabes que para esa época había una visión muy equívoca de que para ser hombre había que tener varias mujeres. Mi abuelo tenía en cada finca 5 y 6 mujeres. Y entonces, en cierta forma, desde el punto de vista psicológico, para la época uno asimiló ese tipo de situaciones. Y entonces yo lo veía muy normal en mi juventud. Y ya te explicaba por el verbo, por las condiciones propias de ser el hijo de don Emilio Vázquez. Se me daban muchas facilidades. A veces yo no estaba muy pendiente a una mujer, pero la mujer estaba pendiente a mí. Hay un cuento de una de las madres de mis hijos que ella dijo, yo sueño con tener un hijo de Luciano. Y yo no lo sabía y me cayó atrás hasta que me consiguió. Se ve un poco arrogante, pero es una realidad de la vida. Entonces sí, yo soy una persona transparente, siempre he dicho. He sido un hombre que las féminas me han gustado, la he respetado, nunca le he hablado mentira para conseguírmela. Luciano, ya trasladándonos a los medios de comunicación, ¿cómo se da tu inicio en los medios de comunicación? ¿Cómo tú te insertas para ser un comunicador como lo eres? Aprendí en la izquierda revolucionaria a hacer los murales. Ya a los 15, 16 años yo era un buen redactor, porque la izquierda necesitaba de hombres que hicieran los murales en las escuelas, como te explicaba anteriormente, y que hiciéramos las protestas para que se tirara el mimeógrafo, que eso era un trabajo grandísimo. Entonces yo aprendí la imprenta, a hacer el periódico, como quien dice, porque tú tenías que hacer la nota de prensa en una maquinillita de esa vieja, y después entonces ponerla en el papel para tirarla en el mimeógrafo, y ese era el volante clandestino que nosotros dábamos. De ahí surge precisamente ese deseo de estar en los medios de comunicación. Pero cuando tenía 9 años que iba al campo, allá había una finca en la carretera, una loma, y desde ahí yo veía el mar. Pero yo escuchaba mucho las emisoras, sobre todo Radio Puerto Plata AM, y yo decía, algún día yo tengo que estar ahí en Noti Suceso, y soñé con estar en WhatsApp del Aire, que lo daba Feli Vázquez, después Ney Reyes, y decía yo tengo que estar ahí, y venía a buscar mi revista, yo decía que tenía que estar algún día en el Hit Parade, y ya esas inquietudes se daban tanto de que yo buscaba un palito, me ponía a hablar solo, y mi mamá compraba un estéreo, que era así le llamaban a los picó, un picó, después un estéreo, y yo me ponía a poner discos. Yo soy fulano de tal, Lucy. Entonces de ahí ya había unas manifestaciones de la atracción de mis sueños, de ser una persona en la comunicación importante, tanto en Puerto Plata como fuera del país. Yo lo soñé desde los 9 años. Yo me propuse eso. Y entonces, después que me hago bachiller, comienzo y ya estaba preparado para eso. Y de ahí adquiero el carnet de locutor y comienzan entonces, antes de entrar a la universidad, los cursos técnicos de 6 meses que se daba Radio Televisión Dominicana y Color Visión, y ahí estudié producción y conducción de televisión. O sea que ya para los años 80 y pico yo tenía la visión de que algún día la televisión iba a ser de mucha importancia, y ya estudié para esa época producción y conducción de televisión. Recuerdo que para esa época me decían que para el año 2000 y 2016 la gente iban a tener un aparatico que iban a estar en todo. O sea, todo lo que es moderno para mí no es sorprendente, porque ya yo lo había estudiado y sabía que se esperaba eso. Entro a la universidad y comienzo en la OIM a estudiar administración de administración turística, que era mi fascinación, no tan importante como la comunicación, pero ahí surge el auge del turismo en Puerto Plata, y me dejo atraer por la moda de ese aspecto, hasta que don Willy Rodríguez dice, ese no es tu carrera,
tu carrera es la comunicación. Y desde ahí comienzo a trabajar en Rubí FM. Pero antes de Rubí, en la 97, yo había tenido un programa que se llamaba Micrófono Abierto. Y ahí comenzaron las envidias, que de eso yo sé que tú me vas a preguntar, y comenzaron los golpes bajos de siempre los anillos que hay en la comunicación. Y de ahí paso a Rubí FM a dar micrófono abierto, y Papito Villanueva me da esa oportunidad, y Willy Rodríguez le dice a Papito, este muchachito va a ser grande. Y de ahí entonces yo soy el joven que es el director de Rubí FM para la época. De ahí viene tu amistad con Willy Rodríguez, desde ese entonces que él siempre creyó en tu talento y confió en ti. Claro, de ahí viene esa amistad profunda. Tan profunda que Willy se convirtió en un hermano, y en la muerte de mi papá se convirtió en la parte fundamental, como si fuera un padre. Willy para mí era todo en el mundo de la comunicación. Y tengo 3 padres en la comunicación fundamental en mi vida. Willy Rodríguez, Papito Villanueva y don Waldo Musa. Esas 3 personas marcaron y me dieron el apoyo en estos medios de comunicación contra vientos y mareas. Porque al principio cuando comencé decían, usted tiene un comunista ahí, le van a cerrar la emisora. Y a ellos no le importó. Y Papito estando para la guerra en el poder. Y yo hablaba en contra del Partido Reformista y todo. Nunca me tocó, me respetó como lo hacía don Waldo Musa. Tú me hablaste hace un momento de los anillos que existen en la comunicación, no en Puerto Plata, sino en el país y quizá en el mundo. ¿Cómo fue esos inicios cuando tú quisiste insertarte, esas personas que tú entendías que te querían bloquear? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo tú pudiste pasar esas barreras que te estaban poniendo? Era, en cierta forma, yo soy de aquellos hombres, de aquellos seres humanos que me parezco mucho a un león, a un tigre o a un gato, que cuando es atacado, saca su fortaleza. Yo mientras más atacado soy, más fuerte soy. Porque al formarme en la izquierda a mí me enseñó que nada es imposible, que todo es posible. Y entonces cuando comienzo a entrar a la 97, en ese entonces, ya comienzan a ponerme la zancadilla, a decirle al dueño de la emisora, don Baduy, que yo era un hombre peligroso, un hombre revolucionario, un hombre comunista, porque caía preso a cada rato por la izquierda revolucionaria. Desde que había protestas buscaban a Luciano y a todos los que estábamos en estos allí. Pero que daban los discursos. Los discursos y la quema de goma, la piedra, o sea, la juventud, las manifestaciones adelante. Porque yo siempre he creído en la transformación y he creído en los pobres. Y entonces, desde ahí comenzaron, tanto que Baduy era un hombre jodón. Y dice, oh, muchacho, me va a hacer daño a la emisora. Y ya ahí comenzaron, pero yo seguí para adelante. El proyecto de micrófono abierto duró 6 meses, porque yo era una empresa dentro de la empresa. Nunca me visualicé como empleado, siempre como productor. Entonces, cuando me estaban llegando los anuncios, los locutores por atrás iban a decir, usted le manda un anuncio, ese tipo es comunista, él no es periodista, no es locutor, él no sabe de eso. Ya yo tenía todo mi carnet como locutor. Y de ahí entonces es cuando te digo que paso a Rubí FM, porque ahorita vamos a hacer la historia de qué pasó en el aspecto de la televisión. Entonces yo rompí eso. Siempre en los medios de comunicación, y te lo doy a ti como consejo, hay un grupo que no entiende que debe de surgir una nueva generación y que hay una edad donde el periodista o el locutor tiene que retirarse. Yo le pido a Dios que lo que esté diciendo ahora no me pase, porque hay una etapa ahora que tú como locutor, como periodista, como comunicador, puedes estar o productor o conductor de televisión, ya tu rostro no es para estar en televisión. Entonces tú te retiras y te pones en radio para que no te vean. Pero llega un momento en que ya ni la radio, entonces tú te conviertes en productor. Por ejemplo, yo digo, a mí me quedan, si Dios me da vida, unos 8 o 10 años en la comunicación. Yo tengo que ir preparando otras personas que manejen mis empresas, que estén al frente, porque hay que darle oportunidad a una nueva generación que viene con un concepto diferente. Pero aquí hay antes y ahora, hay unos malditos grupitos de viejos en la comunicación
que no quieren darle paso a una nueva generación, que te la hacen imposible. Y lo peor del caso es que también algunos jóvenes han cogido, como se dice en mi adorado campo, la misma maña. O sea, un colega tuyo que surge junto contigo, ve que tú estás haciendo esto y te lo hace imposible. Pero eso es normal, es la mediocridad, porque no leen, porque no han ido a la universidad. Porque no tienen la misma visión. Sí, porque no han ido a la universidad. Y aunque haya en la universidad, el problema no lo da la universidad, para que sepan, que aquí muchos... No. El título no que hace el hombre, hay que tenerlo. Es leer, es tener la visión, es perseguir tus sueños. En ese sueño te vas a encontrar con pesadillas. Mucha gente se sueña una pesadilla que lo agarra, que no lo puede. Eso es romper esa pesadilla. En ese camino te va a encontrar con piedra, con espinas. Es romperla. Es que cada vez que te hay una espina, sácatela. Y cuando no te la puedes sacar, caminas con ella, acostúmbrate a ella y va a lograr. Y siempre va a haber este grupo de mediocres, porque son unos mediocres, que no permiten que tú puedas traspolar, levantarte, ser tú, y te la hacen imposible. Comienzan a crear una manipulación que dañan hasta tus imágenes si tú no eres bueno. O te frustran y tú lloras y te vas de ahí. Bien, Luciano. Yo creo que esta entrevista va a traer mucho contratiempo después que la lancemos al aire. Pero Luciano, es la verdad, Claro, no, y esta es una entrevista, un detrás de cámara donde se dice la verdad, donde venimos a buscar la otra cara de la moneda, lo que quizá no se ve a diario en los medios de comunicación. Luciano, tú duraste un tiempo viviendo en Puerto Rico, ¿cómo se da esa transición de tú irte a vivir a Puerto Rico? La mayoría de mi familia son ciudadanos americanos. Y entonces todos mis hermanos están fuera del país, son ciudadanos, 20, 30, 40, 50 años. Yo soy un hombre que mi papá no me enseñó a estar en cocina. Yo no sé lavar, yo no sé planchar, yo no sé poner ni un huevo. Y entonces, teníamos ella en la Borinquen, en Puerto Rico, una oficina que se llamaba Pérez Vázquez Incorporado. Ahí nosotros hacíamos envío y llenábamos los papeles de migración. Y se me requirió que yo debía de dirigir la oficina, porque también mi tío tenía un barco y entonces nosotros éramos productores, exportadores de coco, Coco Vázquez. Y ahí entonces, como una persona sumamente, aparentemente inteligente, me ponen a mí al frente y llego a Puerto Rico. Estando muy pegado, porque ya yo estaba en Rubí FM, con micrófono abierto y el gran poder de la mañana. Ese gran poder de la mañana era una visión que yo tuve como si fuera el gobierno de la mañana. Entonces yo le puse el gran poder de la mañana. Recuerdo que busqué algunos importantes comunicadores y no me hicieron caso porque ¿qué van a estar con Luciano? No había mucho nombre. Ese comunista. Sí, no había nombre. Sí hubo una persona que me dio el apoyo en ese momento, me orientaba, estaba conmigo, que fue Domingo Almonte. Entonces Domingo Almonte es que está ahí conmigo y entonces como se presenta la oportunidad de negocio, mi familia siempre ha tenido empresas, negocios, almacenes, pulpería, entonces yo me traslado allá y de inmediato que llego allá comienzo a trabajar en 11Q con micrófono abierto. Yo fui el primer dominicano, si no el primero, el segundo, no puertoplateño, primer dominicano que daba un programa en vivo desde Puerto Rico y se transmitía aquí en Rubí FM. Yo daba micrófono abierto. Entonces ya yo logré de inmediato hacer impacto y comencé a estudiar artes dramáticos, cine y teatro. Estudié en la Interamericana de Puerto Rico, que es este niño. Entonces ahí en la Interamericana, entonces duramos unos 3 años en la universidad, casi 4 años en la universidad. Y de ahí entonces produjo Prensa Impacto, no, Prensa 2000, y es el segundo periódico de mayor importancia que tiene Puerto Rico, que era mío. Y ahí ya yo comienzo a buscar fórmula y que la gente me conozca, una reunión con el gobernador, reunión allá, lo que siempre he hecho, porque yo he tenido ese sesapil, si se quiere, de ir donde están las noticias y hacer las relaciones necesarias. Una pregunta, entonces, para regresar de Puerto Rico de nuevo hasta Puerto Plata, hasta República Dominicana, ¿es verdad que tú fuiste deportado? Vaya hoy. El culpable de que yo esté en Puerto Plata es Leonardo Medrano.
Pues sucede que yo vine un 15 de diciembre aquí a visitar a Puerto Plata, porque es mi familia que está. Y entonces yo le traigo un celular a Leonardo Medrano. Y Medrano me dice, pero aquí, cuando eso Medrano era Medrano, o sea, te estaba sacando, el VIP se llamaba en el Faro, un suplemento. ¿Por qué Medrano es el primero en creer en el turismo? A Medrano se le acusó tanto que le decían lambón en los hoteles, porque nadie entendió que había que estar en turismo. Medrano es el pionero de todo en turismo, por eso lo respeto. Entonces, Medrano me lleva a los hoteles, me enseña a los gerentes, lo que es Medrano. Y me dice, tú debes de quedarte. Digo yo, Medrano, porque yo tengo mi programa y mi periódico. Y yo, aquí te va a ir más bien, yo te ayudo. Buscamos 5 anuncios de 25,000 pesos y yo calculé, pero el dólar está a 16 y me vendió un sueño. Entonces me quedé, no lo pensé 2 veces. Dejé mis libros y cuestiones y todo allá. Y hablo con Jimmy Musa, cuando eso estaba Hugo Suero, y otra persona dando un programa que nada más lo daban 2 veces a la semana. Y yo quiero un espacio, cuando eso TV Plata estaba comenzando. Y ahí me rientan el espacio de 10 a 12 de la noche y se llamaba Somos Nosotros. ¿Qué pasa? Que la televisión estaba en AM, en tiempo viejo. Como muchos periodistas que estamos ahora en AM, estamos en FM, pero no estamos en las redes. No entienden esto, de Facebook, de YouTube, no entienden esta vaina y creen que lo saben todo, pero se quedaron en el tiempo, en el pasado. Entonces, yo agarro el programa, salgo a la calle y le doy un cambio a la televisión en Puerto Plata. Le di un cambio. Y lo digo con honestidad y sin arrogancia. La televisión aquí en Puerto Plata es Luciano. Yo le di el cambio a la televisión. Incluso Augusto Vázquez una vez hizo un editorial antes y después de Luciano en la televisión. Y de ahí es que viene el Pequeño Gigante. Cuando yo comienzo a recibir llamadas, a ir a los barrios, ahí viene el otro grupo de periodistas. Y comienzan a decir que a mí me habían deportado de los Estados Unidos. Pero eso son los más chiquitos. Que yo era un falsificador. Que la DEA y el FBI estaban detrás de mí y que por eso me habían deportado. Y comenzaron a decirle esa vaina a don Waldo. Y yo pegado, pero era que ya los periodistas viejos para esa época no entendían mi visión y ya comenzaba la envidia. Y a don Waldo le decían eso y cuando yo me pasaba un día con pagar me paraban el programa porque don Waldo lo que quería salir de mí. Porque si me deportaron de los Estados Unidos, decían ellos, si el FBI andaba atrás de mí, si la DEA andaba atrás de mí y toda la vaina, entonces yo era un hombre peligroso. Pero yo no lo sabía. Hasta que un día de vacaciones yo siempre iba a buscar a Luciano y a Luis Agna en Puerto Rico. Y lo traigo, se lo presento a don Waldo. Don Waldo se sorprende, me dice, wow, y lo trajeron a ustedes. Dice Lucianito, no papi, me fue a buscar. Como dice don Waldo, yo lo fui a buscar. Y entonces don Waldo llama a Mercedes y le dice, Mercedes, hazme un favor, llévate a los niños para allá y tráeme una taza de café, dale bolones, paletas. Don Waldo tenía siempre bolones, chupetas y cuestiones. Y cuando veo a don Waldo llora, y yo, don Waldo, me dice, mira mi hijo, a mí me dijeron que tú te habían deportado, que la DEA y toda la vaina. Y don Waldo, que era un hombre que viajaba, sabía que si te deportaban tú no podías viajar. Porque todos esos tigres que sabían, no habían ni viajado, ellos no sabían lo que era eso. A partir de ese momento, don Waldo Musa me dice a mí, mientras yo viva y mis hijos lo saben, usted no paga un centavo acá. Ahí fue la desgracia grande. Porque entonces, con el apoyo de don Waldo, ya sabiendo quién era Luciano, hasta un día yo tuve que sacar mi residencia, porque pusieron un grupito a llamarme, a provocarme. Yo nunca me he dado provocar, pero a mí me gusta hacer rating a veces. Y yo un día dije, bueno, por este mayor rating no tenía mucha noticia. Y agarro mi residencia, la llevé y le dije, miren, esta es mi residencia para lo que dicen esto y esto y esto. Se acabó la vaina. Pero ¿qué pasa? Así son las cosas. La daba Fernández, Juan Musa y Rami Núñez.
ni Hugo, ni Sarita, ni nadie. Ellos eran los que eran redactores, director, subdirector y todo, por ellos no salían. Pero así son las cosas, no salía en televisión. Y así son las cosas, era 15 minutos. Porque para la época lo importante que era el noticiario. Pero yo creo una revolución tan grande que tumbo así son las cosas, como somos nosotros, que después pasó ahora Luciano. Y don Juan, un hombre inteligente, dice, pero tú tienes que tener así son las cosas. Y cuando yo subo así son las cosas, un grupo de periodistas me dejaron solo por 3 días. No querían sentarse conmigo, no querían darme el poder, pero el pueblo estaba con Luciano. Y entonces yo di 3 días, así son las cosas solo. Sí, y cuando ellos vieron que el pueblo me asimiló, entonces fueron y se sentaron. Y don Juan me decía, no te preocupes, que si se van, tú tienes más que ellos. Pero hubo una situación ahí que de amenaza, hasta de muerte y toda la vaina, hasta los propios compañeros esperaron que don Waldo saliera. Y Mercedes dijo, no, Luciano no provocó a nadie. Y entonces había siempre esa campaña interna hacia desacreditar mi imagen, porque fue que mi imagen surgió. Un liderazgo que yo iba a los barrios grande, tan grande que acuérdate que yo saqué el carbón mineral de Puerto Plata y se vendieron todos los dirigentes y los periodistas y todo el mundo, y a pesar de eso saqué un liderazgo tan grande que el doctor Leonel Fernández, siendo presidente, me dijo que si yo quería que fuera diputado. Un liderazgo tan grande que Hipólito Mejía, siendo presidente, me dijo que dónde quería que me nombraran. Un liderazgo tan grande que cuando yo llegaba a los barrios era como si hubiera llegado Luis Miguel. Entonces, toda esta situación creó una roncha a una generación que iba subiendo, pero que ya se estaba curtiendo de la mediocridad, más los mediocres que estaban ahí, que era el anillo que impedían que tú entraras. Yo rompí con el anillo y yo soy que abro al mundo, a la nueva generación, la comunicación. Aquí todos los jóvenes que están, y ahora un poquito más viejos, que uno mediocre que se han convertido en eso, y otro que van, fui yo que lo metí a los medios de comunicación. Mucha gente ha hablado de que la caída de ese gran programa de televisión como es ahora Luciano, la provocó tu ingreso en la política directamente. Automáticamente tú te identificaste con un partido X, aceptaste una posición con un partido, como que eso provocó la caída de ahora Luciano. ¿Qué tú nos puedes decir acerca de eso? Ahora Luciano nunca cayó, se mantuvo. Lo que pasa es que el mundo evolucionó. Entonces, ahora Luciano siguió con el mayor rating o cuidado con más, pero ya Hilo Musa, Telecable Puerto Plata, comenzó a que la gente no se robara la señal, porque era que la gente se la robaba. Entonces, a la gente robarse la señal, todo el mundo veía ahora Luciano, y veía. Cuando ya comienzan la cajita, ya hay gente que no puede pagar el cable, y entonces es menos el público. Y por eso es que don Waldo inteligentemente me pasa a radio y se mantiene el rating. Ahora, ahí vino también un harto de manipulación de algunos periodistas, de decir ya cayó, ya no se oyó. Lo mismo que dijeron que me habían deportado a los Estados Unidos, que la DEA andaba detrás de mí, que el FBI andaba detrás de mí, que yo era un falsificador. Eso mismo, hijo de su maldita madre. Tú ves, fueron los que también crearon una manipulación, porque yo siempre fui político. O sea, yo estaba en los medios, pero la gente sabía que yo era de la izquierda revolucionaria, que yo era del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Ahora bien, cuando el presidente de la República de ese entonces, porque antes me nombra subdirector nacional de todos los aeropuertos del país, por respeto al público, yo salgo de ahora, Luciano, pero se mantiene el programa. ¿Y qué pasó con eso? Que después vuelvo. Pero aún yo nombrado en el aeropuerto, pusieron a 2 periodistas que a decir que yo estaba traficando con 10 y 5 kilos de cocaína. Porque es que ha habido una persecución. Los amargados, los mediocres comunicadores de Puerto Plata, que ellos saben que no son, siempre han estado amargados conmigo. Y yo siempre les respondo como me enseñaron en la izquierda y me enseñó mi papá. Ante una crítica, responda con trabajo. Ante una crítica, responda con iniciativa. Y entonces, ahí vino. Pero ¿qué pasa? Que sale Leonel Fernández del poder y yo asumo mi liderazgo. Y ahí fue la peor todavía. Porque entonces, un día están inaugurando donde estaba el matadero de Puerto Plata, Hipólito Mejía era el presidente de la República, yo llegué medio tarde, y cuando yo llego comenzaron los niños a decir, Luciano, con la BD en la mano, ellos decían otro término, tú ves.
Hipólito se ve así y le dice a Ginés, ¿y quién es él? Y Ginés me presenta a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía dice, llévamelo al palacio. La pistola mía me la dio Hipólito Mejía. Pero cuando Tommy Durán es senador, Tommy Durán me dijo, ¿dónde tú quieres que te nombre? Cuando era gobernador de Puerto Plata. Y entonces yo le dije, no, dame un puesto honorífico. Y yo era entonces el director de la provincia de Puerto Plata de espectáculos públicos. Honorífico, no, dámelo honorífico. Porque yo siempre he estado ligado en eso. Y la gente decía, pero ¿y cómo es posible? No, lo que pasa es que yo no soy amigo del cargo. Y si el partido que esté en la oposición, yo le doy el mismo espacio y el mismo amor que el que esté en el poder. Y eso no lo saben mucho porque no manejan el equilibrio de la comunicación. La comunicación, como yo le puse a la emisora que fundé, que no era mía, pero le puse el nombre, el equilibrio. El periodista, el comunicador o el que habla por la radio, porque son tres cosas, ¿eh? Está el periodista, está el comunicador y está el que habla por la radio. Son tres conceptos diferentes. Va que la gente dice periodista. No, periodista no todo el mundo. Comunicador. Y el que habla por la radio ni es comunicador ni es periodista. O sea, son tres elementos fundamentales. Entonces, toda esta situación hizo de que algunos plantearan eso. Vuelvo de nuevo, agarro ahora a Luciano y siempre se ha mantenido con el mayor rating posible. Ahí es que entro, así son las cosas, doy el hit parade, 10 programas de bachata, todos mis sueños de los 9 años se plasmaron. Llegó un momento entonces en que la gente me decía, pero es que ya Puerto Plata, y ahí comienzo a trabajar en Color Visión, primero como reportero de noticias desde Puerto Plata. Después comienzo a trabajar con mi programa, Foro Legislativo entre Doctor Crisóstomo y yo, que después nos divorciamos. Y ahí comienzo después a trabajar en CDN, como reportero y con mi programa de Ahora Luciano. Y en el Canal 16. Yo siempre he dicho que el comunicador tenía que romper fronteras. Ya no, porque ya con el YouTube, con los Facebook y toda la cuestión, tú rompes fronteras y tú no tienes problema. Pero yo tuve esa visión. Cuando me veo en el gobierno de los sábados de la Z, ¿para dónde cojo? Tengo que tener algún día un programa en los Estados Unidos. Sí, sí, Luciano. Pero antes de tú irte a los Estados Unidos, tú hiciste un cambio porque te fuiste a trabajar a la arena, que fuiste el fundador de esa emisora. Háblanos, ¿qué provocó ese cambio de tú soltar el circuito Musa, no, que era tu casa matriz, y irte a trabajar a la arena? No fui yo que lo solté, fue que me sacaron. Me votaron. Y era razonable, o sea, el alcalde Walter Musa, a quien yo apoyé como alcalde y a quien siempre me respetó. Pues ahí se da lo que es una lucha interna en el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo apoyo a Francis Vargas. Y un día se estamos analizando, que le agradezco a don Ramiro Francisco que me protegió, para que tú lo sepas. Y se está haciendo un análisis. Y yo dije, quien opinó así tiene un corazón que el que se lo come se envenena. Y afecté unos intereses que no debía. Y ahí mismo me sacaron, y así son las cosas. Votado. Votado. Programa y topa, afuera. Ahí está Luciano, en la calle. Pero ¿qué pasa? Yo sigo en las cuestiones nacionales. Y cuando se da ese procedimiento, yo me quedo un mes en mi casa. Hasta que le digo a Francis, pero tú debes de hacer una emisora. Y ahí entonces se compra Rubí FM a Papito Villanueva, que ya no era de Papito, era de otro empresario que vivía en cosas. Y se compró Rubí FM. Y yo duré 6 meses organizando y buscando el equipo de Rubí FM. Un equipo 2020. Busqué dirigentes del PRD, del Partido Reformista, de la izquierda, llevo a Mirna Santos, llevo a Cheto, llevo a fulano y formo un equipo y ahí surge la expresión, el equilibrio de la radio. Andando por el malecón, ¿qué nombre le voy a poner? Hice así y me senté en el malecón, Dios siempre quiere su cosa y una brisa agarró, ¡pa! Y me arropó la arena. Y de ahí surge la arena. Entonces, ahí competí yo, ya tú sabes. Pero en esos 6 meses yo sufrí
la soledad del periodista. Los políticos viven la soledad del político, pero yo sufrí la soledad del periodista. En los 6 meses mi teléfono no se descargó. Yo tuve que decirle a mi difunto hermano Blas Melo, hermano, llámame a ver si el teléfono está dañado. Nadie me llamaba. Ningún colega, ningún colega. No, ni colega ni político, muy poco. Lo puedo contar con los dedos de las manos. Porque para que tú entiendas que el hombre y sus circunstancias te buscarán por lo que tú eres. Y aquí hay muchos periodistas, comunicadores, y hablamos, se nos sube la M a la cabeza. Y creemos que es que nosotros estamos acabando. No, es el medio, es que son los intereses. Si tú no le sirves a una gente y si ven que tú no sirves, pues no te buscan. Y entonces ahí, cuando surge la arena, que salen las fotos al otro día, son fue un escándalo, Luciano Puerto Aparte, y ahí comienza otra etapa de mi vida. Ok, perfecto. Pero después de ahí vimos que diste otro brinco. Sí, volviste a tu casa, como dicen, el niño bueno a su casa regresa. Me fui de la arena porque yo no soy un hombre que me gusta que me impongan cuando se discuten las cosas. Si tú y yo discutimos y decimos que por acá yo no soy serio, pero trato de serlo. Y a mí me gusta que las cosas se cumplan. Y entonces hubo un malentendido. Y me fui. Pero ahí no me votaron, yo me fui de la arena. Y Francis decía, él vuelve, todavía tengo yo la llave, que volvía. Y entonces se aparece a mi casa Waldito Musa y Wilfrid, más pequeño, que quería que yo estuviera en Musa Visión. Y yo le dije, dame un chancecito de un mes para que no vayan a creer que yo me fui para acá y que estoy traicionando. Yo me he cuidado mucho de eso. Y me dio un mes. Pues Waldito me dijo, ponte a reportar desde la calle. Y un periodista le dijo, Waldito, yo creo que no lo vamos a tener aquí, el pueblo no lo quiere. La gente cuando va a entrevistarlo no lo quiere, ahí comenzó la envidia. Y Waldito dijo, este pendejo no sabe que yo he mandado a otra gente y sé tu popularidad. Y ahí entonces hago el formato que tiene Musa Visión, es mío también. Voz Libre, todo eso es mío. ¿Eso lo creaste tú? Ese concepto lo creé yo. El nombre de Voz Libre mezclado entre Augusto Vázquez y yo. Porque entonces un día yo digo, algo así como vos, y Augusto parece que se estaba tomando un trago, una cerveza, y me llama y me dice, Luciano, estoy escuchando a Nino Bravo. Libre, me lo cantó, ¿cómo el tiempo? Y yo, pues Voz Libre. Y así se quedó, Voz Libre. Pero el concepto, el formato, el cambio, porque acuérdate que ya TV Plata estaba por encima. Entonces yo soy el que le hago el cambio. Y Waldito me dijo a mí, de día 11 sale de nuevo ahora Luciano. Ahí cuando eso sucedió decía, no, él no va a salir. Ahí fue otra guerra interna de jóvenes y de gente que yo le había dado la oportunidad en los medios de comunicación. Y surgió lo que hoy es Musa Visión y nos fuimos por encima. Pero comenzaron periodistas del circuito de decir, Luciano anda buscando trabajo para acá. Hasta que un día vino el ministro de Interior y Policía y me llamaron, que yo fui y le dije, miren, yo nunca he ido a buscar trabajo allá. Ahora, lo que tienen que cuidarse son ustedes que se están haciendo millonarios con los Musa, a espaldas de los Musa. Y le quiero un lío porque yo soy así. Y ahí ya tú sabes. Ya que tú no cuentes historia, a raíz de eso, ¿tú nunca has tenido un enemigo o tienes algún enemigo? Sí, en los medios tú creas. ¿Enemigo cómo? No, personas que entienden que tú no estás haciendo la cosa correcta o que tú le estás afectando sus intereses. Pero eso es lo que yo me he tenido. Acuérdate que uno de los conceptos filosóficos señala que desde que tu esposa o tu madre quedó embarazada, ¿cómo se dio ella cuenta que está embarazada? Comenzaron los mareos y los dolores, porque los dolores es el crecimiento de la criatura. Entonces, cuando tú estás creciendo, crea dolores, crea mancha. Es que eso está ahí. Entonces, yo siempre he tenido gente que me aversan y me abrazan y me meten el cuchillo por la espalda. Pero yo siempre le he dicho que en mi corazón no hay odio, no hay rencor, no hay resentimiento. Porque yo tengo un corazón de amor, si no, no progreso. Si me pongo a envenenar mi corazón, no progreso, me nublo. Entonces, yo le dejo a los mediocres, a los que son tus enemigos internos, que todo eso suceda, porque mientras ellos están pendientes a mí, no están pendientes al progreso de ellos. Y yo estoy pendiente a mi progreso, claro que lo he tenido. Aquí hubo un sector periodístico, 2 periodistas que se pusieron de acuerdo con una persona que estaba en el Ministerio Público para acusarme de violación. Y es la primera vez que lo digo, eso fue el dolor más grande de mi vida.
Aquí han tratado de hacerme todo. De todo. De todo. Un proyecto mío, de una vez se activan, los otros se envidian, ponen otra vaina igual. Llegó Luciano, es un lío. Luciano, ¿cómo tú estás? Mentira. Y yo lo sé. ¿Y qué es lo que yo hago? Hermano, ¿cómo? Y todos han tenido que venir a mí de una manera u otra para pedirme un favor. Y yo les sirvo. Nunca envenene tu corazón. Nunca lo envenene. Bien, Luciano. Luciano, una pregunta. ¿Tú te consideras dichoso o afortunado? Ambas cosas. ¿Por qué? Desde que nací soy un hombre dichoso. Ya te dije cómo estaba el sol, con una corona. Entonces, yo nací con los ojos bien verdes y con unos cabellos plateados, unos cabellos hermosos, como si fuera un gringo. Y desde ahí comenzaron este niño tan bello, tan hermoso, y todos me lo celebraban. Entonces, eso es ser dichoso. Y llego a los lugares y me abren el camino. Y voy allí y me abren el camino. Dichoso. Afortunado, porque a pesar de las adversidades que he tenido, Dios me ha permitido, por encima de eso, el triunfo. Entonces, por eso tengo ambas cosas. Y hay mitológicamente, se me ha olvidado, una flor que nace del fango. Porque cuando se mira hacia los lados, dice, yo no puedo ser del fango. Y por encima de eso, nace. Se eleva. Se eleva y desde arriba ve el fango, pero quien brilla es ella. Entonces yo soy así. Tú eres una persona que ha brillado mucho en la ciudad de Puerto Plata. Has estado envuelto en diferentes proyectos y todos han sido exitosos de una forma u otra. Estuviste en Así Son las Cosas, fundador de La Arena FM, fundador o creador, uno de los ideólogos de Voz Libre, el programa Ahora Luciano, que fue un toque de queda. Yo como joven, en ese entonces no estaba en los medios de comunicación, pero había que ver, podía venir otro y dar la noticia, pero había que ver y escuchar la de Luciano. Si yo no la daba, no era noticia. No era noticia. Y escúchame con todo mi... Y revolucioné la televisión. Exactamente. Pero llegó un momento, cuando tú estuviste el último tiempo aquí en Musavisión, que siempre escuchamos tras bastidores que decían, Luciano se fue a los Estados Unidos, que es cuando tú decides irte, porque ya en Puerto Plata, lamentablemente, no hay un espacio para él. Ya la gente no acepta el tipo de comunicación que hace. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? Si fue verdad que tú te fuiste a los Estados Unidos porque ya tú no tenías el mismo público, el mismo respeto que tú tenías anteriormente. Es lo contrario, tenía más respeto. Yo me fui a los Estados Unidos por una circunstancia como si yo estuviera corriendo. ¿Cómo así? Bueno, muere mi papá en el 2019 y a la muerte de mi papá, 20 días después, mi niña Judy se pone grave en Boston. Y cuando estoy entrando en Boston, a mí me dicen, usted o se queda en los Estados Unidos o entrégueme su residencia. Porque mucha gente desconocía que yo soy residente americano. Y para esa época yo tenía 18 años siendo residente americano, pero viviendo aquí, pero pagaba mis impuestos. Incluso cuando viajaba la gente creían que yo tenía visa de paseo. Pues yo nunca he hecho gala de ese aspecto, porque me quedé, entre otra situación que se me olvidó decirte, fue porque mi mamá enferma de Alzheimer y yo soy quien atiendo a mi mamá. Okay. Y entonces me quedo allá porque si me dan el ultimátum no podía viajar para acá. Ahí se desató para mis enemigos, que siempre están ahí, enemigos gratuitos, otra situación. Ese fue uno de los pequeños rumores. Es que no lo respetan. Es que ya ahora Luciano no es que sé yo qué, pero yo facturando 300,000 pesos, muy poco. Porque yo no tenía 100 anuncios, pero mis anuncios eran caros. Yo cobro 15 y 20 cuando estaba en esa época aquí. Y ya yo con 10 anuncios cuadraba, más otras entradas y servicios. Dieron que yo me estaba muriendo del cáncer, que tiene una enfermedad terminal, que me estaban dando terapia. Todo eso dijeron. Que yo no podía venir acá, que me estaban buscando para matarme. Todo eso dijeron. Y me decían, ¿y tú no vas a hablar? Digo yo quiero que lo digan, porque mi adorado padre decían, cuando no hablen de ti, por bien o por mal, revísate que algo anda mal. Cuando hablen de ti, siéntete feliz. Y si hablan mal, no dé respuesta de inmediato, para que
esté en la comidilla y que tú puedas ser titular. Y a mí me gusta ser titular, yo lo vivo. Yo me hago un orgasmo cuando mis enemigos hablan de mí. Sinceramente, yo me siento feliz. Y porque ellos se envenenan. Y yo me hago el orgasmo, yo lo vivo. Y entonces ahí tuve que quedarme en los Estados Unidos para hacerme ciudadano americano. Y desde que me quedo ahí para hacerme ciudadano americano, por donde me monto en una guagua que traslada a la gente de Boston a Nueva York. Y ahí conocí a un artista famoso que había venido a la emisora a poner unos discos. Me dice, ¿por qué Luciano sí? Y que no, y le explico. Y dice, no, te voy a llevar donde un dueño de emisora. Y me llevó a un señor Roa. Y le digo, mire, yo busco trabajo. Porque yo no fui a los Estados Unidos a levantar cajas ni de esa vaina. Yo fui a pensar. Y digo, pues también esta es la oportunidad de que yo quiero ser, que me conozcan en Nueva York. Yo quiero ser internado. Este es mi momento. Porque yo de la crisis le busco la parte positiva, como creyente en Dios. Y entonces pasa que le doy mi nombre, pero no le digo el background mío. No me gusta nunca. Y él consultó con su esposa. Él me dijo, vengo una semana y a los 2 días me estaba llamando. Tuve que ir. Pero ¿y por qué usted no me dijo que es Luciano Vázquez? Y yo, ¿qué pasó? Mire, mi esposa es de Puerto Plata y era loca con su programa. Me han dicho la fama, esa emisora es tuya. Y a partir de ahí comienzo a administrar la emisora. Llegué con suerte, como afortunado con lo que te estoy diciendo. A mí nunca se me cerraron los caminos. Y de ahí comienza ya a pasar a los medios de comunicación, buscando la fórmula, Supercanal, Dominican View, Canal América, ahora TV Quisqueya. Me encuentro un empresario que me dice, cuenta conmigo por un año, que te voy a pagar todo. Y aquí estoy en Nueva York. Tengo mi propio estudio de televisión y tengo también los programas que se ven aquí en toda la República Dominicana y en los Estados Unidos. Bien, bien, Luciano. Tú tienes una trayectoria que tú puedes escribir un libro. En eso estoy. Porque voy a 2 libros. Uno sobre apuntes sobre la comunicación y la historia de mi vida. Ok, excelente. Esta es una pequeña parte de tu historia, porque obviamos algunas cosas. Tiene un compromiso. Si me muero antes, termina tú con esta entrevista el libro. Gracias. Luciano, un mensaje para esos jóvenes que en un futuro... No, antes del mensaje yo quiero decirte que ahora viene, que estoy celebrando el Festival Gastronómico del Pescado en Maimón, 26-27 de noviembre. ¿Y qué pasa con el festival? Bueno, que yo soy de La Ceiba, yo soy de Maimón. La gente entiende que Maimón es la carretera. Maimón es Guzmancito, Cambiazo, El Toro, La Ceiba, El Café, El Burro. Y entonces yo soy de la bahía de Maimón. Y ahí comenzaron también que hay unos que tienen chembitas, no asumen. Ahí viene Luciano a hacerse millonario. Ahora tengo que combatir eso, pero el festival, gracias a Dios, ya tiene su patrocinio y ya está totalmente a un 90% montado. El mensaje. Un mensaje a esos jóvenes que te ven y que quisieran ser un comunicador tan brillante y tan dichoso y afortunado como lo eres tú. Para ser afortunado, solo tienen que ir detrás de su sueño. No soñarlo, simplemente. Porque mucha gente sueñan y se quedan en los sueños y se convierten en pesadillas. Hay que ir detrás de su sueño. Y los sueños no son tan bonitos como se ven. Para alcanzar la meta se sufre. Para alcanzar la meta se llora. Para alcanzar la meta, si tú no estás preparado, te frustra, te retira. Porque a veces, hasta en tu propia casa, no creen lo que tú puedes ser. Los amigos, cuando ven que tú estás creciendo, comienzan a hablar de todo. Te dan knockout, te meten los pies. Entonces lo primero es tener el corazón preparado para no albergar, repito, ni odio, ni rencor, ni resentimiento. Prepararse, leer, actualizarse. La juventud no es simplemente los años. La juventud es la renovación del conocimiento y adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces esos jóvenes, que si yo pude, ellos pueden. Yo soy un simple campesino y hoy con toda humildad ve dónde estoy. Entonces es seguirlo, pero no ha sido fácil. Ya ustedes vieron lo que dije. Los propios compañeros, los que a veces se sientan al lado tuyo, son los que te meten el cuchillo, los que te matan, los que te graban y le dicen al político, te estaba hablando de ti, el que está al lado tuyo. Entonces todas esas cosas se van, pero si eso no sucede, tú no triunfas.
El triunfo es para pocos y el triunfo es para que los que creen en que las piedras, los caminos, los mosquitos, la serpiente, los venenos, tú convives con ellos, lo explotan y se envenenan los que están en contra de ti. Persiga su sueño, no deje que nadie te tronche tu sueño. Persíguelo, consíguelo, conquístalo, te va a caer y en cada caída está el triunfo. En cada caída está el triunfo y el tiempo lo dirá. Ese es el consejo. Excelente, excelente, Luciano. Luciano, muchas gracias por dedicarnos este pequeño espacio en tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy aglomerada con esto del festival gastronómico que vas a celebrar ahora en Malmón, Puerto Plata. Esta fue una entrevista exclusiva para Detrás de Cámara con Rigoberto Smith.